Muy buenos días, episodio 14 de Dato Interesante del Día. Mi invitado de hoy es el camireño más famoso. Una vez ya estaba paseándome por Facebook y vi en Alguien Sabe, creo, así alguien preguntó, ¿quién es el camireño más famoso? Y estaba Saúl Montaño etiquetado ahí. Entonces me encanta esa anécdota. Saúl Montaño es, además de ser creador de contenido y ser comediante, que son algunos de los motivos por cual yo lo admiro, es también, hoy en la mañana cuando revisaba su ficha técnica que hago con toditos mis invitados, me di cuenta de un patrón interesante que no me había dado cuenta hasta ahora. Saúl es el tercer abogado que invito a mi show. Y prometo que no es un patrón consciente, no es que yo tenga una fijación con los abogados, por ahí sí la tengo a nivel subconsciente, ¿no? Pero me pareció interesantísimo que ya van 2 abogados antes de Saúl sentándose en esta silla de invitados. Deben ser los más frustrados. No creo, pero me encanta haber descubierto ese patrón. Entonces, estoy súper contento de estar acá con Saúl como invitado. Ya vamos a entrar en más profundidad con respecto a quién es Saúl, pero yo quiero contar un poquito mi experiencia con con Saúl, cómo es que él llega a mi radar. Yo tengo desde hace tiempo, yo les conté ya que yo trabajo dando talleres, dando charlas motivacionales. Entonces hubo una oportunidad en la que Saúl me contacta para pedirme que yo prepare una charla para jóvenes en situación de privación de libertad, ¿ya? Y era la primera vez que yo iba a tener una experiencia de ese calibre. Entonces, por un lado, me honró mucho el hecho de que me consideren a mí para tal trabajo. Y por otro lado, me intimidó un montón. Entonces, en ese sentido es que, desde ahí yo lo conozco a Saúl. Tuvimos esa experiencia. Fue una experiencia que me tocó en niveles profundísimos. Y bueno, entonces desde ese momento es que Saúl ya tiene un lugar especial en mi radar personal, ¿no? Y a partir de ahí, transcurre el tiempo en adelante y de ahí me voy enterando de las otras inclinaciones que tiene Saúl, como por ejemplo que es escritor, es autor de varios libros, como les decía, es comediante, hace stand-up, que también para los que han escuchado mis capítulos anteriores saben que yo le tengo el máximo respeto a los que hacen stand-up, porque pienso que la comedia de por sí es un género difícil y el stand-up creo que es una subcategoría más difícil todavía. Entonces, en ese sentido es que me parece una persona extremadamente fascinante, Saúl, así que muchísimas gracias por estar aquí, querido. Gracias, Saúl. Y sabes que yo estaba pensando justamente en esto, ¿no? De en qué momento hacemos contacto ahí, nos ubicamos en el radar. Y yo estaba pensando que la última persona que no estaba en mi círculo cercano, es decir, familiares, digamos, ¿no?, que yo abracé antes de la pandemia, fuiste vos. Qué fuerte eso, qué fuerte, a ver. ¿Sabes qué pasó? ¿Te acuerdas que fuimos al centro de mujeres, ¿no? Están adolescentes privadas de libertad. Sí. Y ahí hiciste una charla, ¿no? Y luego nos enseñaste a todos cómo debieran ser los abrazos. Ya. Y ahí me acuerdo que nos abrazamos, ¿no? Con las chicas, todos así probando. Y no sé por qué me acuerdo de eso, digamos, ¿no? Ya. Pero fue el día cuando se dio el caso 1 de la pandemia. ¿En serio? Y ahí empezó la pesadilla, ahí empezó el fin del mundo. Ya. Y por eso digo que fuiste la última persona que yo abracé, extraña, que abracé de la pandemia, digamos. Me acuerdo de eso. Así no sé por qué el dato me... Qué fuerte, qué intenso y qué relevante, o sea, gracias por traerlo, de verdad yo no me acordaba, la verdad que esa es una de las cosas que me suele suceder, no lo digo en un mal sentido, pero es como que suelo tener en mi agenda tantas actividades parecidas que entonces olvido muchas veces acontecimientos que son así de importantes. ¿Sabes por qué creo que me acuerdo? Porque siempre me provoca, no estrés, pero sí inquietud, cómo voy a abrazar a otra persona que no, en general, digamos, ¿no? Entonces me acuerdo que esa vez había como que una forma correcta, o idealmente correcta para abrazarse, ¿no? Era que se toquen los corazones, decías, ¿no? Ajá. Se abrazar, y fue como que me quedé con eso, así. Y ahora cuando
me acuerdo de eso, ¿no? Eso. Ya. Y es súper interesante. Ahorita que lo traes el tema, creo que vale la pena profundizarlo un poquito. Es súper interesante y nos vamos a dar ahorita la licencia de poder conversarlo en profundidad porque tenemos el privilegio de estar hablándolo desde lo abstracto, ¿no? Ya que el abrazo actualmente y en contexto de COVID Claro, es algo malo, ¿no? claro. Cosa que también me da muchísimo que reflexionar. El hecho de que qué fuerte que estemos viviendo un momento de la existencia en el que algo tan importante para el humano es categorizado como malo. Entonces es Claro. muy fuerte, es muy intenso eso. Pero bueno, volviendo otra vez al contenido, digamos, teórico del abrazo, hay un tema muy interesante con respecto a lo que se está simbolizando o representando corporalmente con la expresión que uno está entregando. Entonces, en ese sentido que la teoría dice que un abrazo equilibrado, un abrazo balanceado es aquel en el que yo me aproximo a la otra persona y uno de mis brazos va a pasar por encima del de mi compañero y otro de mis brazos va a pasar por debajo. Eso significa que yo voy a tener uno y él va a tener uno encima, ¿no? Lo que sucede es que, de nuevo, también hablando desde la teoría, el momento en el que uno abraza con ambos brazos por encima, que eso muchas veces está denotando ya intrínsecamente una diferencia, no quiero decir jerárquica, porque esto no necesariamente hace referencia a algún nivel de dominancia, sino más a algún nivel de protectividad, ¿no? Entonces un abrazo de ambos brazos por encima de la otra persona sería el que me daría mi papá o mi abuelo, ¿no es cierto? Porque ahí hay claramente una diferencia jerárquica que no tiene nada que ver con quién soy ni la edad que tengo, ¿no? Mi papá siempre va a ser mi papá. Además que hay algo que uno ofrece la zona más vulnerable del cuerpo, digamos, Ajá. ¿no? O por lo menos entiendo yo, ¿no? Los órganos vitales estoy ofreciendo a la otra persona, digamos, Ajá. y nos estamos... a nivel simbólico, digamos, ¿no? Es fuerte, ¿no? Totalmente, entonces entenderlo desde esa perspectiva me parece súper valioso, interesante. Y qué buena onda que hayas traído esa anécdota. Ahora, bueno, aprovecho entonces la ocasión para reiterar algo que me imagino que ya sabías, que fue qué intensas que fueron esas dos oportunidades. Hubieron dos oportunidades en las que tuvimos esta actividad. Una fue para los jóvenes varones y otra fue en otro momento para las mujeres, ¿no? Sí. Entonces ya conversaba en otro capítulo también con otro amigo abogado de esta misma experiencia y de cómo me marcó. O sea, literalmente yo salgo de ahí mirando el mundo con ojos diferentes. Entonces me interesaba preguntarte cómo es que tú llegas a eso, de dónde es que Saúl termina en esa labor. Buscaba trabajo, necesitaba trabajo y me ofrecieron la oportunidad de trabajar con esta temática que curiosamente la temática, para contextualizar un poco, no son adolescentes, es una cárcel de adolescentes, ¿no? Pero el término que se utilizan son centros de reintegración social, ¿no? Entonces me ofrecieron el trabajo y lo que trabajé ahí, como sigo trabajando actualmente ahí, pero ya no en el centro del Torno, sino en un centro que está por la Virgen de Luján. Y así que estuve ahí casi 5 años trabajando con esta temática. Y que me dijeron, recuerdo que cuando me estaban contratando, como que no me vieron como dijeron que no me iba a ir bien, porque dijeron, no, se lo van a comer mis chicos a este joven, porque entonces era joven, ¿no? Porque los chicos todos tienen problemas de conducta, han estado en pandillas o están por robo agravado, en fin, ¿no? Entonces son personas que han llegado con problemas de conducta. Entonces decían eso, ¿no? Que Saúl no va a aguantar ahí porque normalmente yo en un comienzo suelo ser tranquilo, callado, súper perfil bajo, ¿no? Y bueno, y sigo ahí después de 6 años ahí trabajando, digamos, ¿no? Entonces enganché muy bien. Eso, grandes rasgos así y sí, es impactante, pues, no entrar. Me acuerdo de la primera vez que entré, es como que hay algo. Además que en el Torno, donde está el centro de reintegración social que funciona,
era la Granja de Espejos, ¿no? Entonces, para los que no lo conocen, están escuchando, viendo, la Granja de Espejos era un centro de, no sé, por decirlo, es fuerte decir bueno, un campo de concentración, pero es muy fuerte, pero era un lugar en donde llevaban a las personas que cometían hechos delictivos o antisociales o drogodependientes, que iban ahí y los hacían trabajar. Incluso habían reportes de vulneración de derechos humanos, de muerte, había la ley de fuga. Entonces es un lugar muy, muy, muy pesado, ¿no? Con una carga muy fuerte, muy, muy oscura, donde ahora donde está este centro ahora, ¿no? Ujú. Yo percibí eso también, es decir, percibí la densidad y la pesadez de ese lugar eh, en dos ámbitos diferentes. Por un lado, en el ámbito, digamos, de las personas que están ahí y cierta hostilidad, no sé si la estoy leyendo correctamente, ¿no? Que había en el ambiente por parte de estas personas, pero también lo percibí en el sentido de el espacio físico, las paredes, ¿no? O sea, como tú dices, un sitio que está cargado con muchas cosas demasiado fuertes que han sucedido en ese espacio físico y sí, coincido con eso. Es más, yo tengo una especie de ritual donde antes lo practicaba más, con más frecuencia, que a mí me gustaba siempre que voy a dar una charla. Yo soy muy entregado en mi trabajo y en especial en lo que me apasiona. Entonces, a mí me gustaba siempre que iba a dar una charla descalzarme y darle la charla completamente descalzo. Es más, uno de mis orgullos y una de mis felicidades más grandes es que mi charla TED, la charla más importante que he dado en mi vida hasta ahora, la di descalzo. Y eso también, o sea, todo el mundo decía, ¿por qué estás descalzo? Y yo decía, es el momento más importante de mi vida, voy a hacerlo de la forma que más me gusta, más conectado, ¿no? Esa creo que es una palabra clave para esta anécdota. El hecho de que yo siento que me conecto, digamos, a través de mi piel, literalmente a través de mi base, con el lugar, con el espacio. Y en ese momento, en el momento en que fuimos para allá, para el torno, yo estaba en aquella época en la que sí era muy importante para mí practicar ese ritual en cualquier charla, ¿ya? Y sabes que yo llegué a ese espacio, digamos, preparado para efectuar mi ritual, y algo me frenó. Dije, no me siento cómodo descalzándome en este lugar. Entonces, en ese sentido me pareció súper interesante. No sé si tú tienes alguna lectura en particular que quieras compartirme con respecto a eso, pero lo sentí, como dices, tan denso que dije, no, prefiero la protección de mis zapatos para esta oportunidad. Yo creo que todos estamos, cuando no conocemos la realidad, no estamos, a ver, una de las demandas de las personas que trabajamos con la temática de adolescentes, ¿no? Privados de libertad, es como la sociedad civil no está enterado. Ahora nosotros estamos enterados, ¿no? Pero la sociedad civil no está enterada de las personas que viven ahí. Y la sociedad civil se acerca a estas personas o las proyecta a estas personas cargados de los prejuicios que podemos hacernos de estas personas, ¿no? Entonces creo yo entonces nos acercamos con estos prejuicios, sumado también a la historia que en sí tiene el centro allá en el torno. Entonces hay una predisposición que no está mal, ¿no? Hace parte de cómo nosotros nos acercamos, nos cuidamos, nos predisponemos a estar en un lugar, ¿no? Y yo he pasado por eso que vos también pasaste. La primera vez que yo entré en un camión penitenciario, con ventanas así chiquitas, cruzar el río Piraí, cruzar el río Piraí en un freezer, digamos, así. Porque tenía así como acá, digamos, unas ventanitas ahí, tenía que ir el río ahí. Y tenés que cruzar el Piraí, tenés que cruzar 5 ríos más, y luego llegar allá, y hay garitas, hay mallas de 4 metros, entonces es como que psicológicamente te va. Y además que están los chicos ahí y vos sabés las cosas que han cometido ahí, es porque han habido problemas, porque han afectado a personas. Entonces uno va con recelo, ¿no? Pero luego cuando uno ya está ahí adentro y entra en contacto con ellos,
son jóvenes así, son pelados, son muchachos como cuando estábamos en el colegio, burlescos, que toman el pelo, frágiles también, con tristes, así, todos son muchachos, pues, ¿no? Muchachos. Y eso me pasó justamente, el último fragmento de lo que dijiste también lo experimenté, porque esta anécdota de nuevo la contaba también hace 2 capítulos creo. Siempre que estoy dando una charla estoy muy atento a la audiencia, a sus miradas, a su lenguaje corporal, y obviamente estoy preocupado y en cierto nivel ansioso de ver que estoy conectando, que están respondiendo. Me imagino que algo parecido debe suceder con el stand-up, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, el feedback que yo interpretaba de cómo veía a esa audiencia era un mensaje o un feedback de: viejo, no estás conectando, no lo estás logrando, no estás siendo una charla efectiva. Y eso me, digamos, aumentaba mi nivel de ansiedad, ¿no? Entonces yo iba preocupado porque no sentía que estaba logrando hacer clic o tocar, digamos, el interior emocional de estas personas. Entonces termina la charla y en el momento en el que acabó mi ponencia, en ese momento yo estaba, no te miento, estaba frustrado con mi performance, con cómo lo hice, ¿ya? Ahora, en los siguientes 2 o 3 minutos pasó algo interesante y súper intenso que cambió mi manera de pensar sobre cómo fue la charla, que fue acabada la ponencia y ya ellos, sabiendo que les tocaba levantarse y, digamos, retirarse del salón, se empiezan a acercar a mí. Alguno, otro. Y estos chicos que se empiezan a acercar, supongo, ya interpreto yo, que en la seguridad de una conversación más personal, me empiezan a preguntar cosas, me empiezan a hacer consultas, me empiezan a pedir algún consejo sobre una cosa u otra. Y en ese momento yo dije, wow, sí había logrado conectar, solamente que no estaba leyéndolos, no estaba teniendo la capacidad de darme cuenta de que conectaba, pero sí les había interesado en algún nivel. Entonces, ¿es correcta esa apreciación? Sí. Cuesta ganarse la confianza de ellos, porque son personas, son jóvenes que vienen de entornos en donde les hemos fallado como sociedad, su familia les ha fallado, sus escuelas, su entorno. No voy a entrar en ese cliché de que son víctimas, ¿no?, de la sociedad, no sé cuánto, pero es complejo la situación, ¿no? Entonces, vaya una persona y conecte, están ellos, no, que me van a ir a charlar aquí, no sé cuánto, ¿no? Pero una anécdota que me acuerdo sobre esa ocasión en la que fuiste a dar esa charla fue que él es entrenador personal. Pues, ¿sabes qué? Hay que mencionar, así un paréntesis, aquí Moira fue el enganche de que ella te conocía, y luego ya a través de ella fue que ella fue la invitación al torno y yo te invité al centro de mujeres, ¿no? Yeah. Pero fue Moira, me acuerdo que entramos con ella también. Ella era la profesora de teatro ahí. Yeah. Entonces me acuerdo que los chicos decían, no, es entrenador personal, y veían los tatuajes y ya ellos querían técnicas para poder pelear y reducir a la otra persona, ¿no? Igual ellos se acercan con prejuicio a la otra persona, ¿no? Es como, entonces ya querían ellos que, no, muéstrenos algo, no sé qué decir, bellaco, ¿no? Ajá. Y te pidieron, ¿no?, es que hagas una demostración. Ajá. Y también aclarar el asunto de que lo que haces no se trata de dar puñetes. Ajá, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, más bien no sé, ¿no? Va por otro lado, ¿no? Correcto. Y yo me acuerdo que estaban ahí los chicos, ¿no? Había un ambiente que no estaba como vos hacías una lectura bien, ¿no? Que no estaba del todo relajado, conectado. Ajá. Estaban ahí los chicos. Y de repente, en lo que estás hablando del control de la respiración, ¿no?, de la ira, tanto. Ya sé lo que y vas a los contar. chicos, 2 chicos empiezan a pelearse. Ajá. En plena charla. Y yo decía, wow, esto es así demasiado, ¿no? Están hablando de que se controlen y estos se están agarrando. Me acuerdo de esa anécdota y me acuerdo que justamente yo daba la espalda porque me estoy moviendo. Entonces daba la espalda cuando empezó la pelea. Me doy la vuelta y mi impulso, sin pensarlo, sin considerar nada
nada más allá, mi impulso es ir y meterme, que es lo que hubiera hecho en cualquier otra circunstancia equivalente, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy y me meto en medio y ya vienen más personas y los separan. Y me acuerdo haber visto tu preocupación de haberme dicho, por favor, no hagas eso, o sea, corres mucho riesgo metiéndote ahí en medio, ¿no? Pero digo, o sea, no podría haberlo evitado y creo que lo hubiera hecho de nuevo si sucedería. Claro. Sí. Pero qué interesante, qué buena anécdota. Ahora, volviendo otra vez al análisis más profundo y filosófico de este fenómeno, porque esa experiencia es algo que me dejó material para rumiar intelectual y filosóficamente por semanas. Y yo quedé pensando en qué puedo hacer yo, digamos, como ciudadano de a pie, como persona común y corriente. ¿Qué puedo hacer dentro de mis recursos y posibilidades para de alguna manera poner, aunque sea un granito de arena, en favor a que mejore ese tipo de situación? Porque darse cuenta de que existe una parte de la sociedad que yo no sabía que existía y que necesita tanta ayuda y que está, no sé si lo voy a decir correctamente, pero está tan rota, tan fracturada, es súper duro. Entonces no es como que yo vuelvo otra vez a mi vida común el siguiente lunes y todo va bien, ¿no? Entonces, lo que yo buenamente pude resolver, digamos, pero no sé si es una respuesta suficiente, es realmente asumir un compromiso personal de hacer mi parte lo mejor que puedo, ¿no? Y con mi parte me estoy refiriendo no solamente a hacer mi trabajo y procurar que mi trabajo sea una labor, digamos, noble en cierta medida, sino, por ejemplo, ser menos tramposo, ser menos corrupto, ser más honesto, ¿no? Porque en el fondo de las cosas, las veces que yo he intentado pensar en profundidad sobre este tema, en el fondo de las cosas siempre termino aterrizando en la corrupción como raíz de todo esto. Entonces, si yo puedo contribuir siendo uno menos de los corruptos, y mejor todavía si puedo inspirar a más personas a que también tomen esa decisión, creo que ayudo. Pero alguien que lo conoce mucho más de cerca el fenómeno, ¿qué opina? Sí, o sea, la labor que desempeñan mis colegas, aún más, ¿no? que trabajan directamente con ellos. Yo no trabajo directamente con ellos. Es decir, hay personas que están ahí 8 horas, ¿no? Uh-huh. Yo hago otro tipo de trabajo en el centro, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen una influencia más directa, ¿no? Con ellos. Pero nosotros, digamos, sociedad civil, es una cosa que me planteo y es una lucha que se hace a diario, ¿no? Entre el decir y el hacer, ¿no? Y esto que decís de ser menos corrupto, entonces eso incide en el todo, es mínimo, pero incide. Y también hay esto que se llama, ¿no? El metro cuadrado a mi alrededor, ¿no? Uh-huh. Tratar de no incurrir en hechos violentos con tu pareja, con tu familia, con tu familiar, en tu trabajo. No sé, es decir, uno puede decir, no, pero no está ocurriendo, no estoy generando un cambio allá, ¿no? Uh-huh. Pero el cambio se puede generar aquí cerquita, ¿no? Uh-huh. Y cuesta muchísimo, ¿no? Igual cuesta muchísimo. Generar el cambio allá, pero generar el cambio aquí cerquita cuesta un montón. Totalmente. Y eso incide, ¿no? En el todo, digamos. No sé si queda claro. Tomo eso totalmente, me lo apropio. Me encantó el concepto del metro cuadrado, y si yo puedo generar un cambio en mi propio metro cuadrado, ya estoy haciendo una diferencia. Me encantó eso. Ahora, me parece que hay también un elemento poderoso, tremendamente poderoso y frecuentemente subestimado también como gestor de cambio, que es la cultura. Justamente ese era mi siguiente punto en la pauta que quería conversar contigo, que es el hecho de que Saúl también gestiona un blog cultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo siempre he observado con bastante interés
esta situación que me parece curiosa donde la cultura muchas veces se la mira como poco, ¿no? Es como que, o sea, si yo tengo que comparar un artista con un ingeniero o un médico, el ingeniero o el médico, digamos, tienen mayor jerarquía o son más importantes para la sociedad. Pero más bien ahorita que estamos hablando de estos cambios de fondo, estos cambios que son muy importantes, siempre yo he creído que la cultura es más bien aquel brazo que tiene mucho más posibilidad de entrar hasta el sistema de creencias más profundo de las personas y producir cambios importantes. Entonces, ¿coincides con eso? Sí, sí, sí. Yo, bueno, digamos que mi acercamiento a la lectura, que es desde donde parte todo, no hay una figura de, voy a comenzar a leer para poder generar un cambio. No funciona así, ¿no? Es como que yo comencé a leer a mis 4 años, aprendí a leer con Condorito, ¿no? Se me acuerdo 4 años, 3 años ahí leyendo. Y luego ya empiezan a llegar otras lecturas, ¿no? Pero en algún momento todas estas lecturas que se hacen de manera recreativa, ¿no? En algún punto llegas a leer algo que te dice que leer o consumir o la cultura te hace un individuo menos manipulable en la sociedad, ¿no? Y es como que explota algo ahí, ¿no? Es como que, mierda, es cierto, ¿no? Entonces no me van a meter el dedo a la boca a mí porque todas estas cosas que más o menos sé, pero no me la van a charlar, así en términos así llanos, ¿no? Por otro lado también la cultura, es decir, manipulable con las esferas, ¿no? que pueden manejar. Exacto. Y por otro lado también me parece que la lectura y el consumo de cultura o las manifestaciones culturales, sean con cine, teatro, literatura, ¿no? Creo que una de sus cualidades es que nos permite imaginar al otro. Y al imaginar al otro hacemos que se cultive la empatía. Y al cultivar la empatía, nosotros hay un efecto ahí que nos hacemos más tolerantes. Y con eso ya es hartísimo, ¿no? Totalmente. Entonces, al hacernos tolerantes, nos relacionamos con el mundo, con el otro, de una manera más sana, ¿no? Excelente. Digamos eso por decir así. Me encanta ese concepto. ¿Y de dónde nace la idea de este blog cultural? ¿Cómo es que empieza eso? ¿Hace cuánto que lo vienes haciendo y cuál es su accionar actual? Este blog lo comenzamos con un amigo, Ademar Manjón se llama. Nosotros no coincidíamos con muchas lecturas, también consumiendo series. Y un día decimos, hagamos un blog, ¿no? Porque una de las demandas que en Bolivia es que no existen espacios o existen muy pocos en los que se muestren este tipo de contenido. Estamos hablando de entrevistas a escritores o músicos o ensayos, artículos, así, ¿no? Entonces, tenemos esta herramienta, cultivémosla, nos vamos subiendo de a poquito. Y por eso se llama también Hay Vida en Marte, porque es como que hay vida cultural en Santa Cruz, ¿no? Es un guiño a eso, ¿no? Y ¿desde cuándo lo hacemos? No me acuerdo, pero ya son 2000, no me acuerdo, fácil más de 5 o 7 años, digamos. Fácil. Ok, entonces, bueno, y esto de aquí a la par también con no sé si decir, tu emprendimiento de ser autor de libros también, porque también has escrito más o menos desde hace esa cantidad de tiempo, ¿no? Eso a la par. El primer libro lo publiqué el 2012. Ganó el premio nacional de Nobel, escritores que organiza la Cámara Departamental del Libro. Pero yo ya, previo a eso, o sea, la publicación del libro significa varios años de trabajo, ¿no? De lecturas y de probar y de fracasar y de, ¿no? Todas esas cosas. Y luego ya el 2012 es como que ya apareció el librito, ¿no? Y ya luego, seguir incursionando, ¿no? Y tratando de ver qué más se puede hacer con el blog. También trabajé como periodista un tiempo, periodista cultural, entonces era o de escenas y cultura, entonces veía la movida teatral en Santa Cruz,
cine también, esas cositas, ¿no? Entonces, e ir probando, ¿no? Eso es lo interesante también de la escritura, es que es como que uno camina a ciegas, ¿no? No hay un manual de... No sé, hay un gusto en la incertidumbre, ¿no? No sé cómo explicarlo. Es como que cuando... Hay un autor que decía que cuando uno escribe porque no sabe cómo va a terminar el libro. Digamos. Si yo sé cómo va a terminar el libro o cómo va a ir el libro, no lo escribo, digamos, ¿no? Porque me va a resultar la transcripción de algo ahí que no hay desafío, ¿no? Pero si yo no sé qué es lo que va a pasar en el libro, eso es motivador, digamos, ¿no? Ya. Bueno, me parece súper interesante y quiero aprovechar la oportunidad de nuevo para hacerte una pregunta. Esta pregunta ya la he hecho antes con otro invitado que también es autor de libros. Entonces, mis disculpas a la audiencia por ser reiterativo, pero necesito aprovechar de estar sentado frente a un escritor porque... Creo que ya saben algunas personas que uno de mis anhelos es en algún momento de mi vida publicar un libro. Y las veces que yo hago pantomima de emprender esas acciones, las acciones necesarias para que eso se realice, termino intimidado frente al teclado, ¿no? Interpreto yo falto de recursos, no sé cómo se procede, no sé cómo se empieza, no sé si hay una ruta. Entonces, en ese sentido es que te pido tu consejo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Mm, Pucha, es que cada uno funciona distinto, ¿no? Ujú. No hay una fórmula, ¿no? Pero a mí algo cuando yo estaba muy joven, leía mucho estos como decálogos y consejos de escritores ya consagrados, ¿no? Ujú. Y tratando de encontrar respuestas a lo que nos hacemos, cómo escribir, ¿no? Ujú. Y una de las que me gustó mucho, y es cierto, es que decía el poeta francés Baudelaire, decía que la idea que tengas, llévala a todos lados. Llévala a dormir, llévala a tu trabajo, llévala a donde te vas con tu novia o tu esposa, llévala a todos lados. Ya. Y en algún momento como que va a reventar eso y vas a sentarte. Ya. Es decir, más allá de que puedas trazarte una estrategia, ¿no? Porque existen herramientas en internet, hay un montón, ¿no? Para decirte, armarte un mapa ahí, un Ya. esquema ahí, que el capítulo... Existen eso, ¿no? Puede funcionar también. Ya. Pero a mí me gusta un poco ese misterio, ¿no? Ya. De acercarse tensionar toda la idea esa que tenés. Porque uno quiere escribir un libro porque siente que quiere decir y tiene algo para decir. Es correcto. Esa es la idea base. Ujú. Yo siento que tengo algo para decir, lo voy a decir, digamos. Igual hay otra idea, una anécdota que me gusta mucho. García Márquez contaba que un día estaba de ida al tren, estaba subiendo el viaje al tren, y de repente la idea que había venido macerando, que creo que era el amor en los tiempos del... No, sí, el amor en el tiempo del cólera, creo que era, del cólera. Y dice que estaba por subir al tren y se le vino cómo iba a empezar. Y se bajó y dejó el viaje y dejó todo y se fue. Ya. Entonces, creo que herramientas van a encontrar en internet, cada uno encuentra su camino, pero creo que el machacar la idea, el cómo, y habitar la idea, Ya. hace que uno se lance y pierda no es miedo, pero sí la parálisis, ¿no? Ya. Igual algo que a mí creo que muchos escritores coinciden en eso, que es la primera frase. La primera frase puede marcarte, te va a invitar a continuar. Y después otro consejo, ahorita que me estoy acordando de los consejos. Uno, que me acuerdo que Ernest Hemingway decía, un escritor gringo, decía que nunca termines de escribir con tu recipiente, con la botella vacía, digamos, ¿no? Nunca termines de escribir, digamos, termino el primer capítulo Ya. y no me quedo vacío, no me quedo seco. Me dejo un poquito para que mi cabeza siga trabajando esa idea
y yo al día siguiente sepa lo que voy a decir. Ya. No sé si me dejo entender. Sí, sí. Sí, es como que, ya termino el primer capítulo y quedé seco, no tengo nada más para decir. No, dejo el primer capítulo y tiene sentido porque tu cabeza va a seguir trabajando y te lo vas a llevar nuevamente. Ajá. Te lo vas a llevar al trabajo, te lo vas a llevar a la cama, te lo vas a llevar. Y el día siguiente cuando te sentés, no vas a estar paralizado, vas a continuar. Es interesantísimo lo que decís y sí, me ata un montón de ideas porque ahorita mientras te escuchaba pensaba en que en realidad creo que el bloqueo que yo estoy teniendo es más un bloqueo de forma y no de fondo, porque luego me pongo a pensar en que yo sí tengo en casa por lo menos unos 3 o 4 cuadernos llenos de, digamos, mi puño y letra. El problema es que esos cuadernos, o sea, son todas ideas sueltas, no están organizadas como para ir, digamos, en una ruta, ¿no? Pero, por ejemplo, el día de ayer di un taller muy importante para una empresa. Y mi preparación para ese taller es, por lo menos una semana antes de eso, sentarme con mi cuaderno, actividad que me encanta y me apasiona, y así, con mi mano y con mi puño, y voy, casi que está escrito entero el taller en ese papel, ¿no? Entonces mis ideas sí están plasmadas con mucha facilidad y con mucho gusto, de hecho, con mucho agrado, porque ese ejercicio me agrada mucho. Pero ya cuando yo estoy pensando frente al teclado, ok, esto es para mi proyecto de libro, ¡pam! Se bloquea todo. Va a salir. Va a salir. Tanto empujar al trineo realmente va a salir. Incluso hay ocasiones en las que testimonios, ¿no? Comentarios de escritores que se han llevado estar escribiendo el libro 2 años y resulta ellos que dicen, no, este no es el libro que estoy escribiendo. Yeah. No es el libro que quiero escribir. Y botan todo. Así de frustrante puede ser. Wow. 2 años botan y empezamos nuevo y resulta que lo acaban en 2 meses, 3 meses. Yeah. Qué locura, qué interesante. Muchísimas gracias por el consejo, lo tomo y me sirve muchísimo. Bien, ahora el siguiente punto que me interesaba mucho es el stand-up. También me interesa mucho escuchar tu historia, cómo empiezas con eso, desde dónde es que te llama la atención y cómo es que emprendes ese camino. Sí, el último libro que escribí es un ejercicio de autoanálisis, se llama autorretrato. Yeah. Entonces lo que yo hago es en clave de no ficción, o sea, no ficción, no cuento cómo soy. Es decir, físicamente, ¿no? Pero en general, cómo soy, es decir, de mis miedos, mi certeza, mi historia personal también. Es decir, todo un ejercicio de autorretrato, como si me pintara, pero con las palabras, digamos, ¿no? Y de la manera más impúdica y cruda que se pueda, ¿no? Y siempre también con cosas ahí de humor, como normalmente me gusta hacer, ¿no? Entonces, cuento ahí desde, no sé, cosas muy vergonzosas, como también cosas muy dolorosas, o pequeñas epifanías que uno tiene a lo largo del tiempo que me ha llegado a escribir hasta ese punto en donde terminé el libro. Y eso lo presenté, el librito, y un amigo, Ariel Varga, que es el espacio cultural Snack Tiañola, me dice, oye, ¿y vos no te animás a probarte stand-up? Me dice, ¿no? Porque te he escuchado hablar cuando estabas presentando el libro y como que hay algo ahí, me dice, ¿no? Y él no me dijo, sos gracioso ni nada, pero como que hay algo ahí, dijo, ¿no? Así que un día él fue el causante, ¿no? Él me dice, vamos a hacer lo siguiente, me dice, yo voy a hacer stand-up, va a haber un número musical y vos, entre medio, vas a leer tu libro, me dice. Ya. Yeah. Fragmentos. Entonces hubo una noche ahí, hizo stand-up y yo leí fragmentos. Y como son frases cortas, funcionaba como chistes, como de chistes de una línea, ¿no? Yeah. Son frases cortas de ta. Y ahí quedó. Y luego ya un día me dice, oye, ¿no querés probarte? Va a haber micrófono abierto o lo que se llama los open mics. Yeah. De ir a probar material. Ya le dije. Y fui, me probé y de ahí ya era el reto. O sea, stand-up, el guión es la mitad
y la otra mitad es la puesta en escena, ¿no? Que es aprenderte el material y también el poner el cuerpo en el escenario y hacer esa lectura que decías hace rato, ¿no? Del público, ¿no? Porque eso es quien... vos has tenido... constantemente estás experimentando eso, ¿no? Ajá. Pero cuando das esas charlas, ¿no? Pero uno está ahí arriba y la cabeza cómo funciona es increíble. Porque uno está leyendo al público. Alguna parte de la cabeza está leyendo. Y por ejemplo en el stand-up es las risas, ¿no? Yeah. Si vos estás provocando risas, eso te hace que te solté, eso hace que improvisé, eso hace que fluya todo así y es maravilloso, ¿no? Pero si no, es como que entras en pánico, ¿no? Y como que pueden ocurrir cosas que solo la experiencia ante ese bloqueo puede salir airoso o puede ser un desastre, ¿no? Ahora, hay algo que me aprovecho para mencionar ahí con el tema del stand-up, que decía, no me acuerdo quién, si era Seinfeld u otro amigo, comediante igual, que decía que el hacer stand-up es lo más cercano a la justicia, decía. A ver, eso. Porque si vos tenés que ser gracioso para hacer stand-up. Porque decía, puede ser que querramos mucho a Jack Nicholson, decía, ¿no? Que respetemos mucho a Jack Nicholson, que le tengamos cariño. Y él dice, voy a subir a hacer stand-up. Y va 3 minutos y no es gracioso. No importa si lo queremos o lo respetamos. Ya bájate, Jack, no sos gracioso. Entonces, para estar ahí arriba, tenés que ser gracioso. Y porque esa es la premisa, ¿no? Entonces, por eso decía que es lo más cercano a la justicia, ¿no? Es sumamente fuerte lo que estás diciendo. Ahora, no me queda claro si es que, o sea, me acabas de decir que sí hay una rutina previamente escrita, Claro. ¿no? Pero cuánta posibilidad hay de que eso termine en un resultado diferente de lo que tenía el papel, porque el público te fue guiando por otro lado. Es decir, hay mucha posibilidad de improvisación, o sí tienes que mantener una ruta preestablecida. En el caso del stand-up, y el margen de improvisación es mínimo. Es mínimo. ¿Sí? Todo está guionizado. Ya. Todo. Hay es más... o sea, por lo menos cómo trabajo y cómo trabajan los comediantes, ¿no? Yeah. Que tengo referencia. Incluso hay una anécdota que el año pasado, Will Smith le pide ayuda a Dave Chappelle, este comediante, Sí. ¿no? Le dice que quería hacer stand-up, que era su sueño, no sé qué. Y se probó Will Smith, estaba Dave Chappelle en el público y Will empezó a improvisar. Y Dave Chappelle le decía, no, atente al guión, sigue el guión. Digamos, no estés improvisando, sino vas a perder el control de las cosas. Ya. Entonces, hay un guión. Por supuesto que puedes jugar, ¿no? Pero es riesgoso. Se puede tomar el riesgo, ¿no? Por supuesto. No digo que no se puede tomar, ¿no? Pero hay una estructura. Ya, me estalló la cabeza con lo que acabas de decir, porque no pude evitar hacer una comparación con la pelea deportiva. Uh-huh. ¿Ya? Y sucede algo súper interesante. La primera vez en mi vida que yo peleé, que de hecho el próximo capítulo voy a tener de invitado a el entrenador de la otra escuela, digamos de la escuela del oponente con el que yo peleé por primera vez, una persona admirable a la que yo le tengo muchísimo respeto y cariño. Pero esa primera vez que yo peleé, inexperto y así solamente envalentonado, era lo único que yo tenía a mi favor, estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Sin ninguna experiencia y ninguna preparación, digamos, a nivel técnico o táctico. Fui yo nomás a subirme y entregar golpes a la persona que tenía enfrente. Y en esa primera experiencia que perdí, de hecho, es importante mencionarlo, me di cuenta de qué tan importante yo, digamos, en mi imaginario, yo pensaba que en la pelea soy yo contra otro cojudo y no hay nada más. Entonces, ¿de qué me sirve un entrenador diciéndome cuál es el plan, ¿no? El plan de juego? Y estaba completamente equivocado. Y ahí me había dado cuenta de
primero, cuando yo estoy ahí metido en ese embrollo, realmente cuánta limitación tengo para mirar desde afuera lo que está pasando, ¿no? Cómo está avanzando mi oponente, cómo estoy respondiendo yo. Entonces, ese ojo externo que idealmente con anterioridad trazó un plan y dijo, ok, tu oponente tiene estas características, el mejor plan es ir con esta táctica. Y que cuando yo esté allá, ¿no? Repartiendo y recibiendo, que esa persona me diga, mantenete en el plan porque mi adrenalina me va a llevar por otro lado, ¿no? Y el tipo dice, no, ese no era el plan. Y eso, o sea, pero infaliblemente te ayuda muchísimo a acercarte a un resultado que tú esperas. Entonces, ahorita que tú me cuentas que Dave Chappelle le decía mantenete en el plan, me parece impresionante la similitud de una cosa y otra. Sí, es eso, ¿no? Incluso en la escritura, cuando yo estoy escribiendo el texto, el guión, igual yo consulto mucho con mi pareja, con mi novia, con Tania. Ya. Y ella es muy atinada a la hora de hacerme la retroalimentación y para nada condescendiente. Y en ocasiones terminan mejorando el enfoque o el remate, no sé qué, ¿no? Entonces, igual hay un trabajo en equipo, digamos, ¿no? Hay un plan, digamos, ¿no? Que es en la escritura y también luego en el escenario, ¿no? Qué sé yo, voy a hacer una pausa aquí, o como voy a estar en este lugar, puedo jugar un poquito con esto. Está todo así fríamente calculado. Ya, me parece increíble. Ahora, me parece también importante mencionar la similitud que existe entre, tú acabas de describir un lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, un tipo de comunicación que yo aplico para un tipo de público, ¿no? Y en la medida en que yo me haga cada vez más hábil para saber utilizar el lenguaje que esas personas entienden, esas personas lo disfrutan más, por lo tanto yo tengo más éxito en mi emprendimiento. Y esa dinámica de diseñar correctamente el lenguaje, yo la terminé de experimentar y aprender bien creando contenido, que es también otra de las cosas que quería preguntarte. Para los que no sepan, Saúl Montaño, creo que lo había dicho en mi presentación, es también TikToker y creador de contenido. ¿Tiene cuántos seguidores actualmente en TikTok? Ya estoy por cerca de 30,000, algo así. Entonces tiene una cuenta importante, tiene bastantes seguidores y su contenido también es, digamos, orientado hacia el humor, hacia la parodia, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo empezaste ahí? Sí, creo que para hacer conexión lo del stand-up y el TikTok, a mí me interesa mucho el humor ácido, el humor negro, por una cuestión de no me gustan las personas este entorno o esta creencia de que vivimos en una ciudad maravillosa y en un país maravilloso y todos somos maravillosos, digamos, ¿no? No en un sentido ¿cómo decirlo? No en un sentido de... No me gusta la hipocresía, digamos, ¿no? No me gustan esto de la ambisconería y no sé cuánto, ¿no? Entonces, y además que me divierte mucho decir las cosas que son, en mi parecer, ciertas, o sea, hay una verdad, pero también provocar, ¿no? Provocar, o sea, decir lo que es verdad, pero en clave de humor, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, tanto en mi stand-up como en TikTok, yo estoy criticando a Santa Cruz, estoy criticando a Bolivia, estoy criticando toda esta idea de lo lindo que es vivir acá en Santa Cruz y no sé cuánto, ¿no? La doble moral, por ejemplo, también, ¿no? Yeah. O creernos cosas que es muy lejanos de la realidad, ¿no? Entonces estoy zunchando ahí por todos lados, yo, ¿no? Incluso llegan a decirme, ¿no? ¿Por qué criticas tanto? ¿No? Y es porque me divierte, pues, ¿no? Me divierte y además, si a la gente le ofende, es porque algo está ocurriendo ahí, ¿no? Sí. Está tocando puntos delicados que la gente se incomoda, ¿no? Tema religión, no sé, esos temas así que son delicados de tocar, entre comillas, ¿no? Entonces, a eso hago en stand-up. En stand-up puedo ser contenido más sexual, escatológico.
En TikTok no, porque me bloquean. Ajá. Entonces cuido mucho más el contenido en ese sentido. Pero es lo que conversamos previamente, ¿no? TikTok no es lo mismo que hacer stand-up, porque en TikTok existen otros recursos. Existe también, por ejemplo, en mi stand-up, yo tengo un ritmo distinto igual. Estoy hablando y hablo así, espero al público y luego suelto. En cambio, en TikTok tenés que volar, ¿no? Sí. Tienes que hablar rápido, así. Tienes que hablar rápido y también jugar con con toda esa velocidad, ¿no? Ujú. Que millones de personas están generando ese contenido y están entrenando al espectador de TikTok, ¿no? Ujú. Entonces, el contenido que generé tiene que estar acorde a esa velocidad, ¿no? Mm. Que igual son lecciones que se van aprendiendo, ¿no? En los videos. A mí el primer video que se viralizó, y eso comentábamos hace ratito, era un video en el que hablo sobre Santa Cruz. Y subo, era un chiste y explotó, así, ¿no? Así fue como que, está pasando esto, ¿qué ocurre aquí? Así eran miles y miles y miles, no sé cuánto, llegó a 100,000 vistas, ¿no? Fue como que, wow. Y claro, llegaron ahí los haters y hicieron mierda, ¿no? Como que, no, ¿qué haces aquí? Que sos un traidor, que no sé cuánto, ¿por qué un Canva está hablando para los Canvas? ¿Y qué pasa? Masista. Masita, yo lo vi eso también. Sí. Entonces, es otro lenguaje TikTok, ¿no? Y hay que si quieres generar un poco de movimiento ahí, tenés que seguir la línea que te traza TikTok. No hablo de hacer bailes, ¿no? Sino en cuanto al lenguaje, ¿no? Ya. Para poder transmitir lo que querrás decir, digamos, ¿no? Ya. Ahora, también otra cosa que me interesaría mucho escuchar tu opinión, y acabas de tocar el tema. Un fenómeno fascinante, digamos, para cualquier persona que lo esté experimentando por primera vez, es el fenómeno de que alguna de tus piezas de contenido dé la patada hacia la viralidad, ¿no? Y entonces, digamos, para mí, eso lo conversábamos, fue una experiencia completamente nueva ver mi globo de notificaciones literal estallar, ¿no? Y una cantidad de interacciones a las que yo no estaba acostumbrado. Y digamos, una de las consecuencias de eso es el hate, ¿no es cierto? Que inevitablemente, incluso con contenidos tan bondadosos como el mío, porque, o sea, yo me esfuerzo muchísimo por poner en mi pieza de contenido solamente cosas que te ofrezcan bienestar, ¿no es cierto? ¿Por qué es favorable para ti estirar la espalda baja, ¿no? Para que te duela menos. Estoy buscando que estés mejor. Estoy haciéndote sana. Y aún así me aparece hate de vez en cuando. Entonces, una de las cosas que me pareció interesante y quiero traerla a la anécdota es que en realidad el primer video que agarró viralidad en TikTok, que lo conversábamos hace un ratito, en realidad esa fue mi segunda pieza de contenido viral. La primera sucedió hace unos 8 o 9 años. Con un Luis mucho menos maduro, un Luis mucho menos estacionado emocionalmente en un buen lugar. Y entonces en ese sentido yo me acuerdo fue con mi canal de YouTube. Yo recién había abierto mi canal de YouTube desde ya aquella época que estoy interesado en la creación de contenido y todo eso, y hacía videos completamente diferentes a los que hago ahorita, un poquito más extensos en formato de YouTube, tipo sketch, así que tenga un mensaje importante relacionado a la salud y corporalidad, pero que tenga también un poquito de comedia y todo. Y yo me acuerdo, no sé si fue algo bueno o algo malo, pero el primer video que subo en mi vida, el primer video que publico en mi vida, ¡pah! Patada viral, ¿ya? Y ese video actualmente, porque sigue subido en mi canal de YouTube, creo que llegó a algo así como 90,000 vistas o algo así. Digamos, para estándar de YouTube lo entiendo como alto, ¿no? Porque en TikTok he conseguido mucho más que eso. Para los estándares de YouTube me parecía alto. Y entonces me empieza a llegar algo parecido a lo que estoy describiendo ahorita. Ese flujo de comentarios y hate incluido. Y yo no estaba preparado para eso. No tenía todavía en mi experiencia vivencial
cómo uno tiene que tomar eso, el cuero que uno necesita desarrollar, ¿no? La fortaleza que uno necesita desarrollar para no tomárselo personal. Entonces yo me acuerdo que, digamos, yo tuve durante algún periodo de tiempo actividad en ese canal y después dejé de subir material. Porque me acuerdo que me puse a pasear por la sección de comentarios, leí un par de comentarios que me llegaron adentro y sentí una especie de vergüenza, una especie de temor, de intimidación y dejé, la primera vez que dejé, porque he tenido varias etapas, ¿no? De crear contenido y anonimato, y crear contenido y anonimato. La primera vez que me retiré de ese terreno fue justamente por eso, porque no podía en aquel momento lidiar con eso. Entonces me parece una parte súper importante. Y tú, que calculo que debes tener un nivel de hate mucho mayor por el tipo de contenido que haces, ¿cómo lidias con eso? A mí me divierte, ¿no? Me divierte. Y obviamente te afecta, ¿no? Te puede cambiar el humor, ¿no? Ya. En el día. Y es aprender a controlarse, ¿no? Ahora, hay una demanda que alguien... Critiqué a una influencer de acá de Santa Cruz y alguien dijo, ella lo que está haciendo es algo, está generando contenido, no sé qué, y vos lo que estás haciendo es generar hate. Y eso me movió un poco la cabeza en el sentido de que no es así, ¿no? Es decir, sí se provoca eso, ¿no? Porque hay toda una polémica y se genera un debate ahí, personas que discuten ahí, se trenzan ahí en los comentarios. Pero al fin y al cabo el tema de fondo no es ese. En realidad el tema de fondo es desmantelar cosas que están ahí incrustadas y que provocan, en el fondo, estructuralmente provocan algo que no está bien en la sociedad. El fondo es eso, ¿no? Lo que hago ahí con TikTok, con stand-up, es una provocación nada más. Yeah. Para que nos sacudamos un poco la cabeza, ¿no? Ajá. Porque ahí estructuralmente hay cosas que están soldadas y que ni siquiera nos hacen ver cómo están funcionando las cosas, ¿no? Ahora, el tema de cómo manejar el caracheo, ¿no? El hate es... a mí me leo, ¿no? Todo lo que puedo, igual sirve como insumo, e incluso yo les respondo, ¿no? Cuando veo que vale la pena. Y eso es jodido también, porque un tipo me hizo un comentario y yo dije, eso no va a quedar impune, dije, ¿no? Así que nada, respondí con video y nada, ¿no? Me di cuenta cierto poder que tiene la viralidad porque lo hicieron, le dieron duro a él, digamos. Ajá. Y yo dije, esto yo no quería, ¿no? No era la idea esa, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí hay ese poder ahí al pobre le fue mal, digamos, le dieron duro. Ajá. Pero no era mi idea, solamente que era joda, digamos, ¿no? Pero ahí aparecieron y ya después revisé sus cuentas y como 4 videos tenía el tipo ahí lamiéndose las heridas, digamos, ¿no? Diciendo cosas como, me envió este masista a sus seguidores. Digo, ¿qué voy a enviar yo, digamos, no? De que vayan a hacer, que voy a estar ocupado, vayan a darle, digo, ni idea, ¿no? Pero sí, uno cría cuero, ¿no? Cría cuero. Además, es decir, es distinto tu caso porque vos no esperás eso. Claro. En cambio, aquí yo no es que estoy buscando eso, pero me atengo a lo que va a ocurrir, digamos. Ya sé, esto puede ocurrir, digamos. Claro, totalmente. Ahora, en mi caso, digamos que como tú bien dices, yo no estoy calculando mi contenido para que genere eso. Incluso yo también le he dado el giro en algún momento y lo he interpretado como algo bueno, en el sentido de que no me acuerdo a quién escuché decir, celebra tu primer hater, porque... O sea, es imposible que tú tengas algo significativo y de magnitud que llegue a muchas personas sin que hayan voces en contra. Entonces, si es que nadie está diciendo algo malo de ti es porque no está sonando muy fuerte todavía. Entonces, en ese sentido es que termina dando un cierre positivo, ¿no? En el sentido de qué bien que esté llegando
que esté teniendo más magnitud, ¿no? Coincides también con eso, ¿no? Además que ayuda a la viralidad, ¿no? O sea, el hecho de que se estén comentando le aparece a más gente. Totalmente. Querido Saúl, ya estamos cerca del límite, entonces ya vamos cerrando la conversación, pero muchísimas gracias, de verdad, súper, súper ameno y súper importante las cosas que me dijiste. Me tomo por lo menos unos 3 o 4 conceptos ya para mí, para apropiármelos, así que muchísimas gracias por estar acá, querido. A vos, Luis, gracias. Gracias por la predisposición también, ¿no? De entrar a aquellas veces que estoy seguro que fue de impacto para los adolescentes, que seguro los recuerdan. Estoy seguro que los recuerdan. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, querido. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana.